Buenos días, comenzamos con Historia de México. Bueno, aquí les recuerdo el horario, va a ser los lunes y los viernes. El encuadre va a ser igual al de literatura, evidencias, proyecto y examen con esos valores. Y la comunicación ya saben a través de WhatsApp y Facebook. Actividad 1. Empezamos con este parrafito, miren, se los leo y ustedes van a contestar ese par de preguntas. Para un país y sus habitantes resulta muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen su historia en profundidad. Esta afirmación está reflejada en la famosa frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, atribuida por unos al poeta filósofo estadounidense de origen español José Agustín Nicolás Ruiz y de Santayana. ¿Qué opinas del párrafo anterior? Para ti, ¿cuál es la importancia de estudiar historia? Esta frase es muy usada, a veces hasta en la política. A mí me gusta porque le queda muy bien a nuestro México. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es como desconocer los propios orígenes de una persona, por ejemplo. Entonces, yo no quiero adelantarme mucho, les dejo la frase e incluso todo el párrafo y quiero su opinión como primera actividad y que me digan cuál es la importancia de estudiar historia. Bueno, actividad 2. Investiga las siguientes definiciones: historicismo, historiografía, historiología, historia de bronce, historia anticuaria, historia crítica, historia de los anales. Las van a investigar esas definiciones, las van a buscar en internet y van a contestar después de ver esto, las definiciones, cuál es el tipo de historia que te han enseñado en tus niveles educativos anteriores. Bueno, esto se los pido. Estas actividades así como tal pues son aparte, no vienen en el libro, porque a mí se me hace importante que sepan diferenciar el tipo de historia que han estado viendo en sus escuelas anteriores. Llegó un momento que el gobierno de México, me refiero en la década de los 2000 al 2010, 2012, se dedicaron a sacar una serie pues, de informaciones diciendo de que mucho de la historia de México estaba mal, que muchas de los personajes y de las hazañas, anécdotas, episodios, sucesos históricos están equivocados. Eso lo hicieron esos gobiernos de aquellos años, pero simplemente era para beneficiar a unos escritores que querían ganar dinero publicando otro tipo de historia. Entonces acabamos en lo mismo. Y ya no digamos el gobierno que siguió del 2012 al 2018. El presidente Peña Nieto no sabía pero ni los nombres de las ciudades donde andaba. Entonces la historia, y particularmente la historia de México, estaba muy descuidada por parte del gobierno. A mí me agrada eh, el esfuerzo actual porque ahora se le da importancia a la historia, se le da un poquito más de importancia, se refleja en la guía de historia de México de ustedes, está un poco mejor hecha que las anteriores, trae un poquito más de actividades prácticas para que ustedes le tomen un poco más de sentido, porque por lo regular da flojera estudiar historia. A mí me gusta mucho, yo soy fan de la historia. A mí de chico me gustaban los cuentos y entonces al estudiar historia se me figuraba que estaba leyendo un cuento. Ya después me di a la tarea de ver diferencias y cuando lo hice me di cuenta del tipo de historia que me habían enseñado y es lo que yo quiero que hagan con esta actividad, ¿sale? Que se den cuenta del tipo de historia que nos enseñaron en nuestros niveles educativos. No es malo, pero está incompleto, ¿sí?
No quiero decir que la historia que veamos en Teba es lo mejor de lo mejor y es la verdad absoluta, no. Cada quien va a informarse dependiendo a sus intereses, dependiendo a cómo quieran llevar su materia. Hay gente que se le hace fácil, hay gente que aún presentando diferente la materia sigue diciendo que le aburre. Bueno, ya es cuestión personal, ¿sale? Ok, estas serían las actividades para hoy y para la tarea es para el lunes resolver desarrollar tus habilidades de la página 21. Previamente hay que leer el primer tema, es una página, un cachito después de una página. Y hay ahí una actividad en la página 21 donde les pide muy fácil, redacta en una cuartilla la descripción del lugar en donde naciste, el espacio en el cual te desarrollaste, tu colonia, tu pueblo, tu casa, y cuáles eran tus ideales y sueños cuando eras pequeño y cuáles son los del día de hoy. En una hojita de su libreta hacen ese escrito y eso sería para el lunes. ¿Por qué? Porque la historia toma en cuenta el contexto, todo lo que nos rodea. La historia comienza ahí, en donde se lleva a cabo pues la vida del hombre, en este caso la vida social de ustedes, ¿sale? Por eso les recomiendo lean la página 20 y 21 y de ahí pónganse a hacer su tarea de redactar ahí su pequeña historia de cómo es el lugar de donde son o donde viven, ¿sale? Bueno, las actividades son para entregar hoy en el transcurso de el día, la tarde si quieren, y la tarea hasta el lunes en la mañana la pueden entregar. Cualquier duda, ahí estoy en WhatsApp.